Sabemos que estamos en una semana muy especial a nivel mundial, la Semana Santa, que estaría culminando hoy prácticamente, domingo 12 de abril, día mundialmente reconocido, recordado como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viernes, el día de su muerte, el domingo, el día de su resurrección. Y Dios ha puesto una palabra tremenda en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y esa palabra está en Mateo capítulo 27, versículo 50. Miren lo que dice. Dice de la siguiente forma, aunque voy a leer desde el verso 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, empapó con vinagre y la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a ayudar. Entonces Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que habían confiado en Dios y habían muerto resucitaron, volvieron a la vida. Y después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio resucitadas. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba, y temblando de miedo dijeron: es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús y lo habían ayudado durante su viaje por Galilea, o desde Galilea. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María madre de Santiago, de José y la esposa de Zebedeo. ¿Saben? Esta palabra está ahí en Mateo capítulo 27, a partir del verso 45 hasta el verso 55, 56. Lo que Dios puso en mi corazón para compartir en este día se llama grito de victoria. Grito de victoria. Jesús gritó varias veces, pero en uno de esos gritos, que fuera el último, antes de morir, de hecho gritó y murió. Él gritó y dijo: lo hice, lo logré. En inglés sería como decir: it is done, todo está hecho. Ese fue el grito. Y después de ese grito entregó su espíritu. Y después de ese grito hubo un gran terremoto. Y a causa de este terremoto sucedieron varias cosas de las que yo quiero hablar en este precioso día, para que Dios hable a tu corazón, para que Dios ministre tu corazón. Lo primero fue que el velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, aún desde el lugar de los sacrificios, se rompió en dos. Se rasgó ese velo, ya quitando una separación del lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios representada en esa arca, en donde solo un sacerdote podía entrar una vez al año para poder pedir perdón y favor a Dios por el pueblo. Nadie más podía hacerlo, y debía ser de una manera muy, pero muy estricta. De lo contrario, hasta el mismo sacerdote podía morir. Ahora quedaba libre, el acceso quedaba libre completamente. Ya voy a hablar acerca de eso. Pero luego nos dice la Biblia que las rocas se rompieron, las piedras comenzaron a partirse, a desintegrarse, que también tiene una enseñanza muy grande a través de esta obra redentora. Y luego nos dice la Biblia que tumbas se abrieron, sepulcros se abrieron a través de ese terremoto, a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y personas que ya habían fallecido, que ya habían sido enterradas, a las cuales ya se les habían hecho los servicios fúnebres, que llevaban tal vez mucho tiempo allí, volvieron a la vida, resucitaron, y las personas los vieron, fueron testigos de ese milagro tan maravilloso.
Pero luego nos dice la Biblia que desde el oficial romano, que era el encargado de todo ese trayecto a través del cual el Señor Jesucristo llevó su cruz y terminó muriendo en una cruz, y los oficiales que estaban con él también, los demás soldados, después de experimentar ese terremoto y sentir ese miedo tan tremendo, ellos hicieron una confesión maravillosa. Ellos dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. ¡Qué maravilloso! Esa confesión, de la cual también voy a hablar en un momento. Y por último, la Biblia nos habla un capítulo después, en el capítulo 28, que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día. O sea, murió el viernes, pasó el sábado y el domingo se levantó muy de madrugada, dice la Biblia. La piedra fue quitada de la tumba y Jesús se levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo lo levantó. El ángel quitó la piedra. ¡Qué grande! Cuando fueron a buscar al Señor Jesús, empezando por esas mujeres hermosas, el Señor dijo: Él no está aquí. Si buscan a Jesús, no está aquí en la tumba. Él ha resucitado. Él está vivo. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué mensaje tan maravilloso! Y con ese mensaje estaré terminando esta intervención en este día. Pero comencemos en el orden en que les iba relatando lo que había sucedido. El Señor gritó: lo hice, lo logré. ¿Qué fue lo que logró el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cómo podía él gritar esa victoria? Es como cuando un boxeador gana la pelea y levanta los brazos después de que suena la campana y se terminan todos los rounds, ya sea por nocaut o ya sea porque se agotaron los rounds, y le dan la victoria, le alzan los brazos y dice: lo hice, campeón, lo logré. O como cuando un equipo de fútbol logra ganar el partido, logra ganar el campeonato, suena el pitazo en el último segundo y todos salen a correr y gritar: lo logramos, y alzan la copa, lo logramos. Es un grito de victoria. Aunque hubo sufrimiento, aunque hubo dolor, aunque hubo un precio grande por pagar, pero ese grito lo vale todo. Ese grito lo justifica todo. ¿Saben? Cuando el ciclista llega a la meta y logra la etapa o logra ser el campeón del Tour y levanta sus brazos en medio de ese cansancio, de ese agotamiento, de ese dolor, y dice: gané, lo logré. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Jesús no murió en derrota. Jesús murió en victoria. Jesús no fue vencido. Jesús venció. Y por eso cuando Él gritó: lo logré, y murió, ¿qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que conquistó? Entonces empecemos. Dice la Biblia que el velo se rasgó en dos. El velo que separaba el lugar santísimo, donde solo podía entrar una persona una vez al año para poder tener ese contacto personal directo con Dios. Recuerden cómo estaba dividido el templo. Estaba el lugar de los sacrificios, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Solo una persona podía entrar allí, a representar a todo un pueblo, a todas las personas. Y esa persona debía cumplir estrictamente muchas condiciones para poder entrar a ese lugar, porque si entraba con una de ellas en donde no las hubiera cumplido al pie de la letra, moría. Y no solamente él moría, sino el pueblo se quedaba sin la bendición. Así que era algo difícil para esa persona y difícil para el pueblo, que tenía que esperar a última hora si Dios había aceptado o no esa visita o esa entrada a su lugar santísimo. Pero al romperse ese velo a través de la muerte de Jesús, entonces ahí se iba a cumplir, se estaba cumpliendo esta palabra maravillosa que la encontramos nosotros en Hebreos capítulo 4, 16, que dice lo siguiente: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a ese lugar santísimo, a ese lugar privado, al lugar más cercano a Dios, que es su propio corazón, que es su habitación principal, que es el lugar donde Él vive, mora, habita. Pero miren ustedes algo tremendo, porque luego en Hebreos capítulo 10, verso 19 nos enseña la palabra: entonces, hermanos,
puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí encontramos algo maravilloso. Tenemos entrada al lugar santísimo y lo debemos hacer con confianza, porque ese fue el precio de la muerte del Señor Jesús. Ese fue el precio del derramamiento de su sangre. Por eso podemos entrar al trono de la gracia, porque es por gracia. Ya no es por cumplir estrictamente la ley, ya no es por cumplir estrictamente muchos mandatos, sino es por la fe en Jesucristo. Es por la fe de esa gracia por la cual Él derramó su sangre por nosotros. Escuchen esto: ¿ustedes creen que Jesús murió en la cruz porque el Padre nos amaba, o el Padre nos ama porque Jesús murió en la cruz? Las dos parecen iguales, pero no lo son. Y yo les digo algo: el Padre no nos ama porque Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz porque el Padre nos ama, nos ama. Es la gracia, es el amor por el cual Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y se rompió ese velo para que ahora tú y yo podamos tener acceso, podamos tener la entrada libre a esa presencia, a esa relación, a esa comunión. Alabado sea Dios. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos? Antes esa presencia estaba restringida. Antes esa presencia de alguna o de otra manera era incluso para una sola tribu en ese tipo de relación. Pero ahora no hay restricciones, hay libertad. Lo único que necesitamos es creer en Jesús, tenerlo en nuestro corazón, entender y creer que esa sangre ahora me da, por la gracia, el perdón de mis pecados, la salvación, la comunión para presentarme con confianza, ni siquiera como un miembro de su pueblo, sino como su hijo, porque es lo que dice la Biblia. No hay mayor confianza entre dos personas que cuando está esa relación de paternidad. No hay mayor confianza en dos personas que cuando está esa comunión de relación familiar íntima. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos por la gracia, por la gracia. Por eso podemos adorarlo, bendecirlo, cantarle, aprender de su palabra, recibir a su Espíritu, tener comunión con el más grande y más maravilloso. En Bucaramanga, en Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Barranquilla, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, continente, cualquier lugar en el mundo, tenemos libertad para encontrarnos, para tener acceso directo a las 24 horas con nuestro Padre Celestial. Ya no necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros y ahora tú tienes ese derecho, esa oportunidad. Tienes esa oportunidad maravillosa de poder tener esa relación íntima con Él, directa con Él, a través de Jesucristo. Dice la Biblia: para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Allí entraba el sacerdote a pedir el favor por el pueblo. Tú tienes la libertad de pedir lo que te hace falta. Tienes libertad para pedir lo que tú consideras y lo que dice la Biblia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo les digo, lo tiene todo y mucho más. Lo más importante aquí, lo que Él tiene para nuestro corazón: su amor, su aceptación, su perdón, su manto de gracia para ser libres de toda condenación, ser libres de toda acusación, ser libres de todo miedo, de todo temor, ser libres y poder tener esa seguridad de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro y de que nosotros somos de Él. Qué grande es el Señor. Pero luego la Biblia nos enseña que las rocas se partieron, se rompieron las rocas. ¿Y qué significa que las rocas se hayan roto, se hayan partido? Significa lo que dice la palabra de Dios: yo les daré un corazón nuevo, quitaré la piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un corazón de carne, dice la palabra de Dios. O sea que a través de Jesús, a través de su muerte, tenemos la oportunidad de ser nuevas personas, de poder entregarle al Señor la dureza de nuestro corazón, de poder arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de poder rendir a Dios todo aquello que ha endurecido nuestras vidas y poder tener
la oportunidad de tener un corazón nuevo y diferente. Eso es lo que ha cambiado mi vida. Mi corazón era muy duro. Era muy duro para perdonar, era muy duro para aceptarme a mí mismo, era muy duro para creer que Dios tenía algo especial para mí, era muy duro para poderme realmente alegrar aún en medio de las situaciones más difíciles. Pero ¿saben algo? Dios rompió esa piedra y me dio un corazón nuevo, me dio un corazón de carne a través de Jesucristo. Y es por eso que hago esto que estoy haciendo, y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida en todos los sentidos. Es Jesús quien ha cambiado mi vida, quien ha transformado lo que era piedra y lo ha hecho nuevo, como de carne, para tener un corazón compasivo, para tener un corazón misericordioso, para tener un corazón que no señala, juzga a los demás, sino tiene misericordia, ora por los demás. Un corazón que aún puede perdonar a sus enemigos, un corazón que aún puede bendecir a aquellos que lo maldicen, tal como el Señor Jesús lo hizo, tal como Él nos lo enseñó. Un corazón para tener fe, un corazón para poder hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo mismo, un corazón para poder parecerme más a Él y mostrarlo a Él como Él realmente es, no como un Dios religioso, no como un Dios legalista, no como un Dios condenatorio, sino como un Dios de gracia, de misericordia, de amor, y como un Dios que realmente está dispuesto a pasar por alto tantas faltas, tanta dureza, tanto pecado, y darnos ese perdón, darnos esa nueva oportunidad. Es a través de Jesús. Ahora la Biblia luego dice que las tumbas se abrieron y resucitaron muchos muertos, personas que antes habían estado con vida y habían creído en Él, y mucha gente los vio. ¿Qué significa eso? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No lo dice la palabra de Dios. Ahí está. El Señor Jesucristo, al morir, te da a ti y me da a mí la oportunidad de tener vida eterna, la oportunidad de saber que hay vida después de la muerte, y no vamos a estar separados de Dios, sino vamos a estar cerca de Él por la eternidad. Ese es el regalo por gracia para aquellos que pueden rendir su corazón, que pueden confesar a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que pueden entregarle a Él todas sus faltas, sus errores, pero no por miedo, sino por confianza, por ese amor con el cual Él murió por nosotros. ¿Saben? Jesús murió porque te ama, y el Padre te ama, y por eso Jesús murió por cada uno de nosotros. Esa es la mayor confianza para buscarlo, para entregarle nuestro corazón, para rendirnos delante de Él, para confiar en Él. Hay vida eterna. Tienes vida eterna si crees en Jesús. Yo tengo vida eterna al tener a Jesús en mi corazón. Tarde o temprano partiremos de este mundo, pero seguiremos viviendo, dice la palabra de Dios, y iremos a aquel que nos creó, a aquel que nos formó, y estaremos con Él para siempre. Serán nuestros nombres escritos en el libro de la vida por gracia, por amor. Es la vida eterna. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué hermoso es el Señor! Al permitir que esa tumba que nos tenía ahí atrapados, esa tumba de temores, de miedo, de condenación, esa tumba de pecado, esa tumba que nos tenía limitados, se abra para que también podamos salir y podamos ser vistos como gente nueva, gente resucitada. ¿Saben algo? ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es el Señor! Y ahora luego dice la Biblia que el oficial de los romanos, que eran esos que representaban el imperio que gobernaba el mundo en ese entonces, la nación más poderosa, junto con los demás soldados, en medio de ese terremoto, porque el terremoto fue fuerte, fue grande, ellos dijeron, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Saben? Lo dijeron en medio de mucho miedo, de mucho temor. Y miren lo que Dios hablaba en mi corazón. Porque en medio de este terremoto, ellos fueron convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Y así es necesario muchas veces ciertos terremotos en nuestras vidas. Terremotos que a veces producen miedo, pero que si los canalizamos por la fe a través de la obra de Jesús, nos llevarán a confesar que Él es verdadero, que Él es quien dijo ser, que Él nunca dejará de ser, que Él es el Hijo de Dios. Estamos viviendo un terremoto a través de esta pandemia. Estamos viviendo un terremoto a través de estas circunstancias difíciles financieras y de todos los entes sociales. Es un terremoto. Pero ¿saben algo?
Jesús ya dio el grito de victoria. Jesús ya dio el grito de victoria, para que tú también lo puedas dar, y aún en medio de cualquier terremoto como este, podamos confesar: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es verdaderamente el Todopoderoso. Él es verdaderamente el sanador. Él es verdaderamente el proveedor. Él es verdaderamente el protector. Él es verdaderamente quien dijo ser. No estamos solos. Aún las circunstancias más difíciles se pueden tornar en las más victoriosas. Y yo te animo a que en medio de este terremoto tú puedas confesar: Él es el Hijo de Dios. Él es verdaderamente el Salvador de mi vida. Él es el Señor de mi vida. Él es el protector, el Salvador, el sanador de mi vida. Entonces habrá valido la pena ese terremoto. Entonces habrá valido la pena ese momento que, aunque trató de traer miedo y temor, nos dio como resultado un grito de victoria. Lo que trajo miedo, lo que trajo dolor, lo que trajo sufrimiento sobre Jesús, terminó en un grito de victoria, en un terremoto que dio testimonio al mundo de que Él era el Hijo de Dios. ¿Y saben cómo voy a terminar este mensaje? Con lo que dice Mateo 28. Cuando aquellas mujeres fueron a visitarlo a la tumba y encontraron la piedra que estaba corrida, y el ángel les dijo: ¿están buscando a Jesús? Pues no está aquí, Él ha resucitado. Y luego el Señor se le presentó a todos aquellos a los que había llamado, había escogido desde un principio, y les dijo: todo poder y toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Vayan y prediquen este evangelio, denlo a conocer a las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la razón de su muerte. Esa fue la razón de su resurrección. Esa fue la razón de su grito: lo hice, lo logré. Esa fue la razón por la que Él no se quedó en la tumba. Esa fue la razón para que tú, en primer lugar, tengas la libertad de tener acceso a la presencia del Padre directamente, tú mismo, a través de Jesús, sin intermediarios, sin ley, por gracia, por amor, no por miedo, por amor. Para que a través de ese grito, para que a través de esa obra, tú tengas un corazón nuevo, uno de carne, que te lleve a dar lo mejor como nunca antes a todos aquellos que están alrededor tuyo, a todos aquellos a los que Dios te dé la oportunidad de tener vida eterna, de saber que ya sea que sigamos viviendo, no le tenemos temor a la muerte, porque tenemos vida eterna. Y el día que llegue ese momento en donde Dios nos llame, habremos cumplido su propósito y entraremos a compartir una eternidad con Él. Todo a través de la gracia, todo a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y escuchen algo maravilloso. Al igual que ese soldado romano, que ese oficial, el poder escuchar a las naciones decir: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único que puede darnos vida, que puede darnos perdón, que puede darnos sanidad. Es lo que está pasando ahorita en muchas naciones. Es lo que estamos escuchando a través de muchos gobiernos, de muchas potencias. Es lo mismo. Porque Dios no perdió su tiempo, porque Dios no murió en vano. ¡Qué grande, qué maravilloso es! Roma representaba el imperio de ese momento, la nación más poderosa. Y escuchen algo, y se los digo de todo corazón: hoy la nación más poderosa del mundo está confesando como nunca antes en su historia, que Jesús es el Señor, que Jesús es lo que realmente puede traer sanidad, restauración, vida a cada pueblo, a cada nación. Y saben, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. Es lo que estamos haciendo, es lo que vamos a hacer, no nos vamos a cansar. Es lo que te invito a ti que has tenido ese encuentro con el Señor. Es lo que te invito a ti que has podido conocerlo como ese Dios de gracia y de amor. Habla de Él, no lo calles. Este es el mejor momento para que el mundo escuche a través de las redes sociales, a través de las ayudas humanitarias, a través de todo lo que podamos hacer, que Jesús no está muerto, Él vive. Hecho está, lo logré, dijo el Señor, para que tú y yo no vivamos en derrota, y cada momento que tengamos lo aprovechemos para primero confiar en Él, para todo lo que necesitemos pedírselo a Él,
para refugiarnos en Él con todo nuestro corazón y para darnos a conocer y que las naciones, al igual que ese oficial y esos soldados, desde la más poderosa hasta la más chica, confiesen verdaderamente: Jesús es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, y me gustaría que ahí cerraran sus ojos. Me gustaría que repitieran esta oración: Señor Jesucristo. Dilo en voz alta: Señor Jesucristo. En este día en donde mundialmente eres recordado como aquel que se levantó de los muertos, aquel no solo que murió en la cruz, sino que resucitó, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Te pido que me perdones, que me limpies a través de esa sangre preciosa que derramaste en la cruz de Calvario. Que a partir de ahora yo tenga acceso directo, con libertad, por la gracia, a esa relación íntima con mi Padre Celestial. Quita el corazón de piedra, quita toda dureza. Por eso te confieso mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, porque reconozco que he fallado. Pero te confieso porque me das confianza. Te pido perdón porque me das confianza por medio de la gracia de esa sangre, que hay perdón en mi vida, que hay perdón para mi vida. Dame un corazón nuevo. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero seguir siendo la misma persona. Quiero ser mejor, quiero ser diferente. Quiero tener un corazón de carne. Rompe, quita esa dureza a través de ese sacrificio que fue real y que es real y que será real para todo aquel que lo crea y lo reciba en su corazón. Di conmigo: Señor Jesús, dame la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que ese sepulcro que me tenía atado a la condenación, a la culpa, al temor, al miedo, se abra y yo pueda salir, y que la gente vea a alguien resucitado, que la gente, el mundo vea, mi familia vea a alguien que se ha levantado entre los muertos, que ha salido de la oscuridad a la luz. Señor, gracias. Recibo esa vida eterna por la fe, por la gracia, no por mis buenas obras, sino por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y Señor, úsame para que, así como ese oficial y esos soldados que representaban la nación más poderosa, el imperio que gobernaba todo en ese momento, confesaron verdaderamente: Jesús era el Hijo de Dios. Así, Señor, a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación y de nuestra forma de ser con ese corazón nuevo, Señor, a través de las ayudas humanitarias, de las oraciones, de las predicaciones o de los mensajes o de nuestro propio testimonio, Señor, el mundo te confiese a ti que verdaderamente tú eres más allá de una religión. Eres el Hijo de Dios, eres verdadero, eres real. Y Señor, que este evangelio sea predicado a través de todos los que te conocemos hasta el fin del mundo. Usa y sigue usando a todos aquellos que te crean y se dispongan. En el nombre de Jesús, usa esta predicación. Te permite que llegue a miles, permite que llegue a continentes, a naciones, pueblos, ciudades, aldeas, que haya vida eterna. Y nos unimos a ese grito de victoria. Amén. Y antes de terminar, cuando yo cuente 3, quiero que ahí todos demos un grito de victoria. Un grito más o menos así. Jesús gritó: lo hice, lo logré, lo hice. A través de mí pueden tener perdón, vida eterna, gracia para tener comunión con libertad, relación con el Padre como hijos. A través de mí pueden tener vida eterna. A través de mí hay esperanza para el mundo, hay salvación para cada persona. Así hoy podamos gritar: somos y estamos en victoria por lo que Jesús logró en la cruz. 1, 2 y 3. Somos y estamos en victoria por lo que Jesús ganó y logró en la cruz. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.